Dios les bendiga, bienvenidos. Es una bendición poder estar en este lugar y compartir con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, esta palabra, un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Vamos a mirar segunda de Timoteo, que es lo que nos corresponde para hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1 y nuestro tema de hoy, características de un siervo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Ese es su sueño, ese es su anhelo. Para eso Jesucristo entregó su vida, para eso Él murió. Que todo el mundo se salve. Miremos ahí en Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Jesucristo, que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad, que es la que nos salva, pero Jesucristo ya hizo lo que a Él le correspondía. Jesús murió, Jesucristo resucitó, y Él propició con eso la salvación y la vida eterna, pero Él no va a morir otra vez para que la humanidad se salve. Él ya lo hizo una vez para siempre. Ahora ese trabajo nos corresponde a cada uno de nosotros, a quienes hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, quienes nos llamamos siervos de alguna manera. No porque Jesús no pueda hacerlo, sino porque simplemente a Él le ha placido a nosotros también tenernos en cuenta y hacernos participar de esa obra maravillosa de salvación. Si Jesucristo quisiera simplemente Él salvarnos desde un principio así, con un mover de dedos, lo hiciera. Transformara nuestra manera de pensar, de vivir, de sentir. Todos fuéramos buenos, nadie cometería pecado y fuéramos salvos. Pero también seríamos como robots, como entes, personas sin razón propia. Por lo tanto, Jesucristo, Él no quiere robots, Él no quiere muñecos programados para ser buenos. Él nos ha dado ese libre albedrío. De ti y de mí depende si queremos ser buenos o queremos ser malos. Por lo tanto, lo único que Jesucristo hace es transmitir esa palabra y nos ha dado esa misión que tú y yo ya la conocemos, ahí en Mateo 28, 19 y 20, recordémoslo también. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente es para llenar un local en algún lugar llamado iglesia, no es tan simple para ocupar una silla en algún lugar. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es mucho más que solamente estar a la espera de un milagro en nuestra vida. Cuando estamos simplemente a la espera de un milagro, llenamos estadios, llenamos coliseos, pero de todas formas no siendo útiles para la obra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos siervos, esos siervos útiles, que ayudemos en esa gran misión de salvar a cada uno de los habitantes del mundo. Vamos a mirar características de un siervo de Dios entonces. Vamos a mirar 7 características importantes que identifican a un siervo de Dios. Primero, no deja que nadie cambie su esencia. Ahí en el versículo 3 de 2 de Timoteo 1, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo dice, porque yo sirvo desde hace ¿cuánto tiempo? Desde siempre, desde mis mayores, desde mis antepasados, conozco. Saulo tenía algunas confusiones en cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento, pero igual él defendía la ley y defendía lo que sus ancestros le habían enseñado.
Él no dejaba que su esencia fuera transformada, que es lo que Jesús utilizó en últimas de Saulo después siendo Pablo. Saulo no perdió esa esencia y siendo Pablo seguía luchando con el mismo fervor como lo hacía antes, con las mismas ganas. No había permitido que sea transformada esa esencia. Tú y yo tenemos la esencia de Dios, la esencia de Jehová. Jehová dice que es amor, que Él es compasión, que Él es disciplina, que Él es orden, que Él es corrección, que Él lo da todo para los demás. Y tú y yo decimos que somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si tú y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿qué esencia tenemos? La esencia de Dios, la esencia divina. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir que cambie en nosotros. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que nuestra esencia sea cambiada. Hay muchas personas que están a nuestro alrededor, que dañan nuestro corazón, que hieren nuestros sentimientos, que nos traicionan, que nos decepcionan. Si tú eres líder, con mayor razón, tú debes estar acostumbrado a que van a haber muchas personas a tu alrededor, a quienes tú diriges, a quienes tú enseñas, que en algún momento te van a dejar de amar. Te van a amar porque se benefician de lo que tú haces. Pero en el momento en que tú menos lo esperes, será el primero en darte la espalda y el primero en hablar mal de ti. Pero todo eso no debe ser motivo para que nuestra esencia se dañe. En el momento en que nosotros dejemos que los problemas del mundo dañen nuestra esencia, dejamos de ser. Y el trabajo hecho en nosotros por Jesucristo simplemente se termina. Hoy, ¿por qué encontramos cantidad de cristianos con la misma maldad de los del mundo e inclusive con una maldad peor? Sencillamente porque han dejado que su esencia sea dañada por los demás. Hay gente que dice, yo hoy no confío en nadie. ¿Por qué? Porque alguien le dañó esa esencia de confianza, porque alguien lo traicionó. Segundo, es un apasionado. Todo siervo de Dios es un apasionado. Ahí en el versículo 4, ¿qué dice? Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Timoteo no es que llorara de cobardía, no es que llorara por miedo. Él lloraba haciendo su obra, él lloraba cuando tenía que evangelizar, compartir. Él lloraba de ver cómo Pablo era un entregado también en esa misión. Cuando tú y yo somos apasionados por lo que hacemos, también pueden de nuestros ojos brotar lágrimas. A ti te habrá pasado en gran cantidad de veces. No solamente has llorado por tristeza, no solamente has llorado por dolor, también ¿por qué has llorado? Por alegría, por gozo. Cuando las cosas nos salen tan bien como nosotros las deseábamos, cuando nos dan una noticia que estábamos esperando, ¿qué causa en nosotros? Llanto. Lloramos, pero lloramos de alegría. Hay personas que lloran de pasión. Hay personas que lloran porque se está haciendo lo que ellos tanto anhelan hacer. Eso es un siervo de Dios. Que nosotros lloremos, no de miedo, que lloremos, no tanto de dolor, sino que lloremos de alegría cuando tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Solamente una persona apasionada es capaz de hacer cualquier cosa. Solo una persona apasionada es capaz de dar más de lo que le toca. Pablo era un apasionado por lo que hacía, desde antes de conocer de Cristo. Su vida era una vida de pasión. Hay gente que en lo malo es tan buena haciendo lo malo, que eso es lo que hace que lo que hace lo haga tan bien. Si tú has mirado gente perversa en el mundo, grandes líderes que han hecho grandes maldades, pero ¿qué los ha motivado? La pasión. Son gente que son muy buenas haciendo lo malo. Pablo, cuando era Saulo, era muy bueno haciendo lo malo. Ahora que conoció de Cristo, no perdió la esencia y él sigue siendo bien bueno haciendo lo bueno. Era bueno haciendo lo malo, ahora es bueno haciendo lo bueno. El problema de cada uno de nosotros es que éramos buenos haciendo lo malo y ahora que conocemos de Cristo y nos llamamos cristianos, somos muy malos haciendo lo bueno. Éramos muy malos, todo el mundo nos tenía miedo, éramos especialistas en hacer cosas desagradables. Y ahora que nos cambiamos de bando y ahora que estamos con Cristo, ya no somos tan buenos en hacer las cosas.
Ahora hay mucho cristiano apagado, desanimado, sin ganas, no quiere trabajar en la obra, desanimado total. Y uno dice, ¿cómo es posible? Si esa persona allá afuera era tan bueno haciendo lo que hacía, ¿por qué ahora con Cristo es tan apagado? Dejó que su esencia se cambiara, que sea transformada. Por lo tanto, debemos ser apasionados. Si tú quieres conseguir algo, no solo en lo espiritual, no solo siendo siervo de Dios, sino si tú quieres conseguir algo en la vida, debes ser un apasionado. Debes amar lo que haces. Cuando tú eres apasionado por lo que haces, no hay nada ni nadie que te pueda detener. Pablo era un apasionado. Por eso él que dice, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada me puede alejar de ese amor de Dios. Nada. No hay quien. Muchos de nosotros, los cristianos, no podemos decir eso. Tercero, tiene una fe verdadera. Ahí en el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe, ¿qué dice ahí? No fingida. Y si dice que Timoteo tenía una fe no fingida, es porque hay otras personas que ¿qué tipo de fe tienen? Fingida. Finge tener fe. ¿Cuándo es cuando yo finjo tener fe? Cuando yo busco a Jesús simplemente por interés. Hay muchas personas que buscan a Jesucristo simplemente motivados por el interés, por un milagro, porque le han dicho que ahí en esa iglesia oran y consigue trabajo, porque le han dicho que en esa iglesia ora y va a salirle todas las cosas bien. Si no fuera por eso, sencillamente nunca llegara a los pies de Cristo. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es nuestra fe? Dice que si nuestra fe no es verdadera, lastimosamente tampoco nos vamos a poder apasionar. Debo tener una fe verdadera. Hay personas que inclusive sirven con una fe no verdadera. Miremos ahí en Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pablo, ¿qué dice? Que hay algunos que predican de Cristo, es verdad, hablan de Cristo, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que lo motiva? Algunos la envidia, simplemente porque como hay otros que lo están haciendo, ellos consideran que ¿por qué ellos no? Y ellos también lo hacen. Otros predican motivados por el interés económico, simplemente porque creen que de esa manera pueden solucionar su falta de empleo, de esa manera pueden solucionar su falta de dinero. Otros predican simplemente por maldad, porque saben que eso le da fama. ¿Cuál es el motivo que te inspira a ti predicar el Evangelio? Que no sea el desempleo, que no sea la fama, sino que sea la pasión por servir a Cristo. Si tú eres un apasionado, tú vas a servirle a Cristo, con dinero o sin dinero, con fama o sin fama, te den reconocimiento o no te den reconocimiento, tu iglesia sea la más pequeña o tu iglesia sea la más grande. Hay inclusive no solo pastores, sino miembros de iglesias que escogen iglesia a la cual pertenecer, pero dependiendo del número de personas. Si ven que la iglesia es muy grande, para ellos esa es la mejor iglesia y ellos ahí quisieran estar. Hay muchas personas de la calle que quisieran pertenecer a una iglesia, pero no a cualquier iglesia, sino a la iglesia más famosa, a la iglesia más numerosa, a la iglesia que tiene el mejor equipo de alabanza, el mejor grupo de alabanza. Hay algunos que quisieran pertenecer a la iglesia que tiene el templo más grande. ¿Qué lo motiva? Hay otros que quieren pertenecer a una iglesia, pero simplemente porque quieren un milagro. Y el día en que obtienen el milagro, simplemente se olvidan de Dios. ¿Qué es lo que te motiva a servir? ¿Fe verdadera? ¿Fe fingida? Una fe fingida es cuando yo busco de Dios simplemente por mi propio interés, no porque crea lo que Dios puede hacer en mi vida. Un verdadero siervo, cuarto,
no deja que el fuego con el que sirve se apague. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué dice? ¿Cuál era la recomendación a este siervo, a Timoteo, un joven que empezaría su trabajo de pastoreo? No permitas que ese fuego que hay en ti se apague. ¿Cuántos de nosotros, llevados por los problemas, permitimos que ese fuego se acabe? El tener un espíritu avivado no quiere decir que no tengamos problemas. El que cuando tú haces una fogata, cuando tú haces un fuego, ¿tú por qué cuidas a tu alrededor para que no se apague? Porque posiblemente está venteando demasiado y en lugar de avivarlo lo apaga, porque tal vez puede caer alguna brisa que puede apagarlo. Si tú cuidas ese fuego para que no se apague, es porque hay riesgos de que se pueda apagar. Y si a Timoteo le dice que avive el fuego que hay en él, es porque había riesgos de que se pueda apagar. ¿Qué cosas suceden en tu vida que pueden apagar? El desánimo que le causa la decepción de los demás pronto puede apagar ese fuego que hay en el corazón de nosotros. Pero cuando nosotros somos apasionados, cuando nosotros hacemos las cosas por verdadera fe, cuando nosotros hacemos las cosas no llevados por el interés, no permitimos que ningún problema, ninguna dificultad apague nuestro fuego que hay en nuestro corazón, y no porque no tengamos problemas. Muchos de nosotros en algún momento ha llegado ese desánimo, muchos de nosotros tal vez hemos querido decir, hasta aquí llego. No solamente tú como oveja, muchos pastores en algún momento ha llegado el desánimo al mirar la decepción, al mirar la falta de compromiso de muchas personas, al mirar que tú le has entregado tu vida entera a algunas personas y cuando menos lo piensas son los primeros que te traicionan. Hay pastores que se sienten tan desmotivados porque su vida entera la han dedicado a enseñar, su vida entera la han dedicado a dársela a los demás. Y cuando menos lo piensa, a esa persona que más le había depositado su confianza y esa persona que más quería, es la primera que hoy habla mal de ti. Es la primera que dice que ahora tú estás enseñando mentiras, cuando toda la vida te apoyó, cuando toda la vida te mostró un amor, solamente que fue un amor fingido, porque su fe también era fingida, porque buscaba otro tipo de intereses. Ahí en Jeremías capítulo 9, 20, versículo 9, Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué dice Jeremías ahí? Porque yo ya no hablaré más, porque yo ya no compartiré más, porque yo ya no quiero seguir en esta obra, pero cuando yo quería dejarlo todo, dice Jeremías, cuando yo ya estaba desanimado, ¿qué dice que encontraba? Un fuego que había en mí, que es lo que hacía que yo podía avanzar. Si tú haces las cosas por fe verdadera, si tú lo haces porque amas, siempre vas a tener ese fuego en tu corazón, ese fuego que te impulsa a obrar. ¿Por qué le decía Pablo a Timoteo que no permita que ese fuego se acabe? Porque el día en que ese fuego en su corazón se acabe, simplemente ya no habría ganas de seguir luchando. Y no solamente para lo espiritual, sino aún para lo secular. Ese fuego que hay en tu corazón, esa pasión que hay en tu hogar, en tu casa, como mamá, como papá, como esposa, como esposo. ¿Sabes por qué muchos hogares hoy en día se han acabado? Porque, ¿qué ha pasado con esa primera llama de amor? Se ha apagado. Porque han permitido que los problemas, las dificultades, las necesidades apaguen con ese fuego. Y una vez que se apaga ese fuego del amor en tu casa, en tu hogar, simplemente se acaba todo, ya no te queda sino el divorcio. Ahora, que un hogar con el fuego encendido no es aquel totalmente apasionado en lo sexual, que no hay un día en que no tengas relación. No se refiere a eso.
Hay personas que ya por problemas de salud, por su situación física, tal vez por su edad, ya nunca más vuelven a tener relaciones sexuales. Pero a pesar de eso, de ya no tener relaciones sexuales, su amor, ¿cómo se mantiene? Avivado. Cuando nosotros simplemente ponemos la esperanza en el matrimonio, solo en la parte física, solo en la parte sexual, es lo mismo que en la espiritualidad tener una fe, ¿qué dice? Fingida. Si tú crees que el secreto está en entenderse sexualmente con tu pareja, simplemente es un amor fingido. Porque el día en que ya no puedas hacer eso, ¿qué va a pasar? Entonces se acaba todo. Y lastimosamente con la edad eso se va a acabar. Y entonces, ¿qué va a suceder con tu relación? Va a llegar hasta ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de esa fe fingida, estamos hablando de ese sentir fingido, de ese sentir solamente llevado por emociones. Lastimosamente muchos de nosotros cuando nos casamos no nos motiva el amor, lo que nos motiva ¿qué es? La emoción. Nosotros los seres humanos confundimos muy rápido el amor con la emoción. Y decimos estar muy enamorados, cuando la verdad es que estamos muy emocionados. Y como la emoción, como toda emoción, se acaba. Si tú tienes ese fuego del amor verdadero en tu corazón y no permites que se apague, vas a triunfar en lo que sea. Si tú eres un empresario y tienes ese fuego en tu corazón, tú vas a ser uno de los que va a madrugar, de los que va a trabajar hasta más tarde, no abandonando la familia. Porque recordemos las prioridades. Primero está Dios, después está la familia, después está el ministerio, el trabajo, lo que tengas que hacer. No quiere decir que el ministerio está de último para Dios, sino que el ministerio es el resultado de una vida excelente en el hogar, una vida excelente personal. Si tú tienes una muy mala relación en tu familia, ¿cómo va a ser tu trabajo? De alcalde, de gobernador, de médico, de profesional, de pastor o simplemente de un líder en la iglesia. ¿Cómo va a ser tu trabajo en cada una de esas áreas si no has logrado desarrollarte bien en tu hogar? Igual va a ser fingido, va a ser mentiroso. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que quiere servir a Dios primero tiene que organizar su casa. Si yo sé llevar bien mi casa, si yo permito que el fuego de la pasión se mantenga en mi vida, en mi hogar, asimismo ese fuego de la pasión se permanecerá por siempre en cualquier actividad que yo haga. Si tú eres una persona con el fuego avivado en tu corazón, vas a ser un excelente padre, una excelente madre, un excelente esposo, una excelente esposa, un excelente hijo, un excelente empresario o un excelente siervo de Dios. Si tú permites que ese fuego no se apague. ¿Qué es lo que hace que se apague el fuego de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que permite que se acabe la pasión de nuestro corazón? Los problemas, las dificultades, los inconvenientes. Por eso es que Jesucristo en su palabra dice que nosotros, ¿hasta cuándo tendremos problemas? Siempre. Si yo sé que voy a tener problemas, entonces yo me preparo y no dejo que ese fuego en mi corazón se apague. Quinto, tiene espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un verdadero siervo de Dios es aquel que tiene espíritu de ¿qué? De dominio propio, de amor, de poder. Y poder no es que te convierta en un superhéroe. Poder es tener la capacidad de poder hacer. Cuando yo digo que tengo el poder, significa que yo tengo la facultad de poder hacer. Cuando tú a un abogado necesitas que él te represente, ¿qué es lo que le firmas? ¿Qué es lo que le otorgas? Un poder, no que lo conviertas en un superhéroe al abogado. Cuando tú le das un poder, cuando el abogado tiene el poder, significa que tú le has dado la autorización para que él pueda actuar en tu nombre. Un siervo de Dios con poder de Dios significa que estamos facultados para intervenir, a obrar, a hablar en nombre de ¿quién? De Dios, en nombre de Jesús. Un verdadero siervo tiene ese espíritu de poder y de dominio propio. Ahí en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A un siervo de Dios, lo primero que Dios le da, ¿qué es? Dominio propio. No cobardía, sino de poder, de valentía, porque necesitamos ese dominio propio para que ese fuego, esa pasión que hay en nuestro corazón no se apague.
Necesitamos dominio propio para poder controlar nuestras emociones. Cuando nosotros actuamos de manera emocional, muchas de nuestras decisiones son equivocadas. El amor y el odio son emociones. Si tú tomas decisiones importantes en tu vida porque estás muy alegre, porque estás muy contenta, porque crees que estás llena de amor, ¿cómo pueden ser esas decisiones? Equivocadas. Si tú tomas decisiones porque estás decepcionado, decepcionada, porque te parece que todo sale mal y estás muy triste, ¿cómo van a ser esas decisiones? Mal. Por lo tanto, ¿qué debo tener? Dominio propio. No dejarme llevar por esas emociones. A veces nosotros queremos ser siervos de Dios, pero llevados por las emociones. Es muy típico, es muy popular ver en las iglesias, sobre todo cuando hay un predicador nuevo, cuando hay un invitado. El predicador nuevo llega a la iglesia y dice, ¿quiénes son los que van a recibir a Cristo? ¿Quiénes son los que van a recibir a Cristo? ¿Quiénes son los que quieren servir? Pasen al frente que voy a orar. Y sobre todo, como es un predicador de renombre, ¿quiénes son los primeros que pasan allá a poner la cabeza? Los mismos de toda la vida, los de la iglesia, los emocionalistas, líderes que salen allá al frente a recibir otra vez a Cristo. ¿Qué los motiva a hacer eso a ellos cada culto? La emoción. Y esos salen al frente, lloran, se revuelcan, que ahora sí van a servir. A los 2, 3 días que se les olvidó la predicación motivacional de ese pastor, ¿qué pasó con su servicio? Hasta ahí llegó. Toca esperar que venga otro pastor, toca invitar a otro para que los motive y de esa manera se comprometan a querer servir. Y la verdad es que nunca sirven para nada. Porque ¿qué es lo que no tienen ellos? Dominio propio. No saben qué es lo que quieren, no saben para dónde van. Una persona emocionalista lastimosamente no sabe para dónde va, no sabe qué es lo que quiere. Una persona emocionalista parece que estuviera súper enamorada de esa persona que conoció. El problema es que si llega a conocer en esos días a alguien más importante, ¿qué va a pasar? Igual ya lo vemos enamorada o enamorado de él. Hay personas que no saben de quién se han enamorado. Se enamora de uno, se enamora de otro. Y nunca termina esa carrera de enamoramiento. Porque llega uno y la emociona. Se enamoró. Llega otro, la vuelve a emocionar. Se enamoró. Y en últimas, al final se queda sin nada. Se queda solo. Los verdaderos siervos de Dios tenemos dominio propio. Amor. Se necesita tener dominio propio para no actuar por las emociones. Y se necesita tener amor para que ese fuego de esa pasión nunca se apague en nosotros. Dios necesita siervos apasionados, siervos con dominio propio. Hoy en día cada vez salen más doctrinas falsas, cada vez hay más iglesias que mantienen a su gente a punta de fábulas, cuentos y shows. ¿Qué se necesita tener para no estar de doctrina en doctrina? Dominio propio, amor, pasión por lo que estoy haciendo. Sexto, no se avergüenza de la palabra de Dios por muy difíciles situaciones que esté viviendo. Muchos siervos se creen sin autoridad para hablar de las maravillas de Cristo solo porque están pasando momentos difíciles. ¿Cuántos pastores, solo porque su iglesia es la más pequeña, se creen que no tienen autoridad para hablar de Cristo? Porque creen que, ¿quién me va a hacer caso? Es que tenemos la iglesia más pequeña. Y para hablarle a otros pastores que tienen mega iglesias. Y muchas personas creen que para alguien decir la verdad y ser un verdadero ungido, debe tener la mega iglesia. Y no cree que es ungido, solo porque tiene una iglesia pequeña. Dice que Dios cuando delegó ese tipo de autoridad a través de Moisés, a algunos le dio autoridad para dirigir a ¿cuántos? A 1, a 2, a 10, a 100, centenas. No todos fueron hechos para manejar la misma cantidad. El hecho de que alguien tenga una iglesia más grande que otra no significa que tenga más unción que otro y que sea más usado que otro. Simplemente a cada uno Dios le ha delegado la cierta cantidad de personas que Dios sabe que Él puede manejar y eso es todo. Pero lo importante es que nosotros no nos avergoncemos de Dios, ni de lo que hacemos, ni de nuestro ministerio. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué le dice a él? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo.
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Y tú qué le dices a Timoteo? No te avergüences de compartir el Evangelio solo porque yo estoy, ¿qué dice? Preso. Porque tal vez él miraba o se daba cuenta que tal vez Timoteo podría avergonzarse de decir que su tutor, que decir que su maestro, no hablo de Cristo, sino de Pablo, estaba ¿qué? Preso. Y tal vez él se podía sentir avergonzado, porque muchos lo podrían señalar. Y el que te enseñó luego no está allá. Ubiquémonos en la realidad. Para muchos saber que Pablo estaba preso, para muchos decían, ay, Dios lo bendiga, él está preso por el Evangelio. Muchos habrán dicho, ¿y qué habrá hecho? ¿Y por qué estará allá? Y algún pecado habrá cometido, algo malo habrá hecho. ¿Esto qué significa? Que tú y yo como siervos en algún momento nos podemos equivocar. Pero yo prefiero confiar en una persona buena que se equivoca queriendo hacer lo bueno y no alguien que se las da de bueno y tiene un corazón malo. Hay muchas personas que son perversas, son malas, que están a la espera de que tú te equivoques para hacerte daño, que están esperando a qué horas tú te equivocas para empezar a hablar mal de ti y dañar tu vida. ¿Quién es peor entonces? ¿Esa persona buena que se equivocó haciendo lo bueno o esa persona que se dice que es buena o es un buen cristiano, pero que está a la espera de que tú te equivoques para quererte destruir? ¿Quién es peor? Para mí es peor esa persona que se las da de buena, pero que está a la espera de que alguien se equivoque para clavarle el puñal. Esa persona es más perversa. Y por eso Pablo dice, no te avergüences de lo que tú puedas estar pasando. No te avergüences de tu condición. Hay muchas personas que dicen, pero si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a hablar de un Dios de sanidad? Si yo estoy enfermo, ¿cómo puedo ir a orar por un enfermo? Y en cierto modo, ¿ahí qué está haciendo? Se está avergonzando de su condición. ¿Y cómo yo le puedo hablar a alguien de prosperidad cuando no tengo empleo? ¿Cómo le puedo hablar a alguien de prosperidad cuando lo que gano es poco? ¿Cómo puedo hablarle de un Dios bueno, maravilloso, cuando nuestra iglesia es pequeña? ¿Cómo puedo hablar de las verdades de Cristo cuando el que está diciendo mentiras allá al lado tiene una iglesia de multitudes? Porque puede ser que el que tiene una iglesia de multitudes está hablando mentiras y alguien que tiene una iglesia con 3 personas esté diciendo la verdad. Pero ¿por qué esa verdad no sale a flote? Porque él se siente avergonzado. Porque cree que Dios tal vez no lo está respaldando como está respaldando a esa otra persona. No te avergüences de la palabra de Dios solo por las circunstancias difíciles que puedas estar pasando. Esos momentos de dificultad que puedes estar pasando, tan solo es una manera de probarte, de entrenarte, de prepararte. Hay hombres y mujeres que por problemas en el hogar se han tenido que separar. Y hoy que le están sirviendo a Dios, no están con su esposa, no están con su esposo y sienten vergüenza de hablar de un Dios restaurador solo porque su hogar se ha destruido. Hay hombres y mujeres que su esposo no es creyente y entonces se sienten con impedimento para hablar de Dios, simplemente porque su esposo no es creyente, porque su esposa no es creyente y se sienten avergonzados. ¿Y yo cómo puedo ir a hablar allá de un hogar restaurado cuando mi esposo ni siquiera cree en Dios? ¿Cómo yo puedo hablar de Dios cuando mi esposo me quiere sacar de la iglesia y cree que no tiene autoridad para enseñar? ¿Qué le dice a Timoteo? Tú no te sientas avergonzado por lo que podamos estar viviendo. Tú anuncia la palabra, anuncia el evangelio. Es más, hay iglesias inclusive que si la señora, la hermana, el hermano que está en la iglesia, el esposo no es creyente, no le permiten servir. Porque como es que su esposo no es creyente, por eso usted no puede servir. Es que su esposa no es creyente, por eso usted no puede servir. Cada una de esas situaciones difíciles que podamos estar viviendo no son impedimento para que demos lo mejor de nosotros, para que esa llama que hay en nuestro corazón se apague. Séptimo y último punto, cree que es un elegido por Dios, no por su capacidad, sino por la misericordia de Dios.
Reconocer esto nos hace ser agradecidos con Dios. Un verdadero siervo entonces es aquel que cree que es elegido, pero no por su capacidad, sino por la misericordia de Dios. Ahí en el versículo 9, ¿qué dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, pero ¿qué dice Pablo? Pero no por nuestras obras, no porque lo merezcamos, no porque somos los mejores, sino porque Dios tuvo ¿qué? Misericordia de cada uno de nosotros. Así que si tú ya le estás sirviendo a Cristo, no es por tus capacidades, porque hay otros que posiblemente son mejores capacitados que nosotros. Tal vez otros tienen los títulos que tú y yo no podemos tener, o tal vez tú y yo tenemos tan solo un título y hay otros que parecen un tuburbio, está lleno de cartones. Tiene títulos habidos y por haber, y sin embargo a Dios no le ha placido utilizarlos. Por lo tanto, saber que Dios me utiliza no por mis capacidades, sino porque Dios es bueno y quiere usarme y Él es el que me prepara, eso me permite vivir siempre agradecido con Dios. En el momento en que nosotros nos olvidamos de que Dios nos está usando, no porque seamos los mejores, sino porque Dios tiene misericordia, nosotros siempre le vamos a servir ¿cómo? Con amor. Siempre le vamos a decir, Señor, ¿cómo no te voy a servir si antes me daba miedo hasta hablar? ¿Cómo no te voy a servir si antes era la persona más tímida, si no sabía ni leer ni escribir y ahora tú me tienes sirviendo? ¿Cómo no te voy a dar gracias? El día en que a nosotros se nos olvide eso es cuando nosotros nos llenamos de orgullo, es cuando nosotros miramos a otros por debajo de nuestro hombro, porque creemos que somos los mejores. Nosotros no fuimos escogidos por ser los mejores. Dios nos convierte en los mejores, pero a partir de cuando Él nos escoge, porque Él escoge lo vil para que se mantenga vil, no. Él escoge lo vil para avergonzar a los que se las creen, pero nos va mejorando, nos va capacitando. De nada serviría que Él escoja algo vil y que se mantenga vil. Por lo tanto, tú y yo éramos los viles, lo que no sirvíamos para nada, pero hoy debemos sentirnos orgullosos de que es Cristo quien nos transforma, nos enseña a hablar, nos enseña a servir. Es Él quien nos da los dones y los talentos. Características de un verdadero entonces siervo de Dios. No sirvas por interés, no sirvamos por interés, sirvamos, pero con algo, y quiero concluir solo con eso, que en nuestro corazón siempre exista esa llama de la pasión para servir, que nunca en ti y en mí se acabe ese amor por servir, esa pasión, que los problemas, las dificultades, las necesidades que tengamos que soportar no sean motivo para que se apague ese fuego que hay en nosotros. Y es más, cuando más las cosas parezcan perdidas, cuando ya todo parezca que no tiene solución, siempre pensemos que somos los elegidos por Dios, que Él nos escogió, no por tu capacidad, no por la mía, sino por su amor. Y el amor de Jesús en nosotros hará que el amor que hay en nosotros se avive y nunca se apague. Ese es el mensaje de esta mañana, comenzando Timoteo, cómo Pablo instruye a su discípulo y de paso nos instruye a nosotros. Tú eres importante, sírvele con toda la pasión, no dejes que los demás digan todo lo contrario. Tú eres el mejor, simplemente porque Cristo depositó la mirada suya en ti. Dios te bendiga, nos vemos en nuestra próxima emisión.